la costa más occidental de Venezuela se encuentra Maracaibo, la ciudad del petróleo y capital del estado de Zulia. En el entorno de la ciudad nos hallamos ante un escenario de abundancia y riquezas naturales determinado por el reino del agua dulce del lago de Maracaibo. Alimentado por 50 grandes ríos y más de 500 riachuelos, el lago es el mayor de todo el continente sudamericano, con casi 13.000 kilómetros cuadrados de extensión. A corta distancia de la ciudad, la boca del lago se entronca con el Golfo de Venezuela y, por tanto, con el Mar Caribe. Entonces, agua y paisaje se tornan mestizos y dan paso al dominio de las ciénagas y a la verde hegemonía de los bosques de manglares, el ilustre árbol caribeño sobre el que se asienta la vida en sus ramas y en sus raíces. Los manglares son una especie única que surge en el nexo de unión entre dos ecosistemas como hijo natural de la adaptación mutua entre ambos. Tienen la particularidad de proporcionar en sus copas un insustituible cobijo a las especies aéreas, en su mayoría aves migratorias, mientras bajo el agua, con su laberíntica y oxigenada madeja de raíces, se alberga una increíble diversidad de peces y especies acuáticas. A esta singular naturaleza llegaron en 1499 el capitán Alonso de Ojeda, el cosmógrafo Juan de la Cosa y el cartógrafo florentino Américo Vespuccio. Su sorpresa inicial ante un agua que se volvía dulce fue sucedida por el asombro que les produjo arribar desde el bravo Mar Caribe a un paréntesis lacustre de aguas mansas conocido como la laguna de Sinamaica, en el que encontraron algunas extrañas viviendas levantadas sobre el agua. Eran, y todavía son, los palafitos de los indios paraujanos, celosos pobladores de esta región para los que ni la civilización occidental ni el desarrollo contemporáneo ha ofrecido alternativa mejor de vida. Sus viviendas, construidas así desde tiempos de los que no hay memoria, perviven como la respuesta acertada al sol inclemente y a la necesidad de protección nocturna frente al acoso de los animales y de los voraces mosquitos. Es una arquitectura que surge del agua como si de manglares se tratara, y cuenta la historia oficial que a ella se debe el nombre de Venezuela, pues Américo Vespuccio hizo notar que aquel paisaje, con sus canales, pasarelas y pequeños muelles de atraque, le recordaba a Venecia. No todos están de acuerdo, sin embargo, con esta versión, y desde hace años se viene reclamando que la autoría del nombre es de procedencia aborigen y precolombina, con el significado toponímico de lugar de aguas azules. Los paraujanos viven principalmente de la pesca, y su etnia está formada por unos 3.000 indígenas. En el extremo exterior de la laguna de Sinamaica se encuentra la isla de San Carlos, el lugar idóneo para establecer un puesto de vigía y de control en esta zona de tránsito entre el mar y el continente. Así, no es de extrañar que una vez asentados los enclaves coloniales en tierra firme, los españoles se apresuraran a construir una fortaleza que defendiera sus posesiones y protegiera el tráfico mercante de oro, plata y otras riquezas con destino a la península. En la medida en que el comercio crecía, otro tanto le ocurría al acoso implacable de piratas y corsarios británicos y franceses. El castillo de San Carlos fue levantado en el siglo XVII y es uno de los mayores fuertes de todas las fronteras coloniales. Una vez en la ciudad de Maracaibo, este pequeño parque rinde homenaje a su descubridor, el intrépido Alonso de Ojeda, capitán de Cristóbal Colón y explorador del lago. Sin embargo, el asentamiento urbano de Maracaibo no se produjo hasta 70 años después del descubrimiento de la región, cuando el capitán Alonso Pacheco fundó la ciudad en 1571 en la orilla izquierda del lago, en un lugar arenoso y seco. Su crecimiento fue al principio lento y muy ligado a un carácter exclusivamente portuario, hasta que en el siglo XVIII el incremento de los intercambios comerciales con las vecinas Antillas holandesas de Aruba y Curazao estimuló un próspero desarrollo urbano. De la época colonial pervive en el barrio del Empedrao, una barriada popular al norte de la ciudad. Y sobre todo, la calle de la tradición,
llamada también calle Carabobo, que es la zona residencial más antigua de Maracaibo. Por fortuna, guarda sus características arquitectónicas originales casi intactas gracias a los cuidadosos trabajos de restauración y conservación llevados a cabo desde 1990. El conjunto es una construcción colonial puramente caribeña, de influencia española, holandesa y francesa, con sus viviendas de una sola planta que se alinean adosadas para formar un friso corrido de colores cálidos y luminosos, siempre delimitados con el blanco, que sirve también para resaltar sus motivos ornamentales. En la actualidad, la calle Carabobo se ha convertido en el bulevar o zona peatonal preferida por el maracaibero o maracucho, pues no solo permite disfrutar de la atmósfera colonial primigenia de la ciudad que conservan con celo sus vecinos, sino también realizar actividades comerciales y de ocio debido a la multitud de pequeñas tiendas y restaurantes que discretamente y sin alterar los códigos de la zona han optado por instalarse en ella. En estos barrios coloniales de Maracaibo surgió la gaita, la canción popular más típica del estado de Zulia. Por entonces solía tener una temática religiosa a modo de coplas dedicadas a los santos de la ciudad, pero con el paso del tiempo sus contenidos se han vuelto más profanos, humorísticos e irreverentes, por lo que enlazan más directamente con la chirigota y la murga del sur de España. La gaita se acompaña por la percusión de los tambores, furrucos y charascas y los acordes del cuatro y otros instrumentos autóctonos. Vestigio también de la colonia es la catedral, la principal y primera iglesia levantada en Maracaibo, y como mandaban los cánones de la empresa colonizadora, se halla situada en la plaza central de la ciudad, hoy Plaza Bolívar. Su construcción data de principios del 17, aunque el edificio actual es el resultado de sucesivas remodelaciones y mejoras. También del siglo XVII, la popular ermita de Santa Ana, considerada por los maracuchos como el testigo sagrado de la herencia española más trascendente. Evidentemente es la religión, y de la religión se deriva la comprensión del mundo, del ciudadano, ¿no? Que ahí hay un vínculo permanente y muy importante, ¿no? La población de nuestro país y de nuestro estado en particular es el 99% católica y con a su vez un arraigo muy tradicional, y ahí eso hay específicamente un vínculo con lo que era la madre patria y los valores fundamentales de la colonización. La Basílica de Chiquinquirá aglutina mejor que ningún otro templo la expresión popular del sentir religioso, pues en ella se rinde culto a la patrona de Maracaibo, denominada cariñosamente la Chinita. Cuenta la tradición que en 1749 la Virgen de Chiquinquirá, una virgen con delicados ojos rasgados, dejó su imagen grabada en la tabla de una humilde lavandera.
La sucesión de milagros entre los habitantes de la ciudad y el crecimiento del culto hizo que la imagen fuera trasladada a la ermita de San Juan de Dios, que fue posteriormente reedificada y definitivamente consagrada a la Virgen en 1942, aunque el altar principal sigue dedicado a San Juan. En esta basílica se celebran las ceremonias religiosas más solemnes, pues el culto a la Chinita es el más arraigado en el estado de Zulia. Aunque Simón Bolívar logró la independencia de España en la batalla de Carabobo en 1821, el definitivo fin de la guerra no se produjo hasta que en esta casa, en 1823, se consumó la capitulación de Francisco Tomás Morales, el último de los capitanes generales españoles. En el patio, junto al busto de Bolívar, están dos figuras clave de estos episodios: Rafael Urdaneta, su fiel colaborador, y Manuel Manríquez, quien logró la sumisión de Morales. El político y militar Rafael Urdaneta, natural de Maracaibo, es un héroe nacional que dedicó su vida codo a codo con Bolívar a la tarea de liberar la patria y construir el futuro esbozado por el Libertador. En los 14 años de guerra por la independencia, salió victorioso en 20 batallas campales. Su fidelidad, su firmeza, su decisión y su valentía le valieron el respeto del Libertador, que no dudó en calificarle como el más constante y sereno oficial del ejército venezolano. Del Maracaibo poscolonial perviven hoy significadas muestras de la arquitectura neoclásica y romántica típica del siglo XIX, como la iglesia de Santa Bárbara, de estilo gótico con sus esbeltos y ligeros arcos apuntados y su torre acabada en aguja. El Palacio de la Gobernación pertenece al mismo período y es una exquisita construcción en dos plantas cuya fachada presenta dos terrazas cubiertas de arcadas. Fue inaugurado en 1868. Muy cerca del Palacio de la Gobernación se encuentra el Teatro Baralt, un elegante edificio que representa el emblema por excelencia de la honda tradición que la dramaturgia tiene en Maracaibo. En la actualidad, en este antiguo mercado se ubica el Centro de Arte de la ciudad, con un prolijo programa de actividades dramáticas en las que sin duda resuenan ecos de la huella española. Hablamos castellano, nos regimos por el idioma que para mí es el arte más popular, más complejo y mucho más la razón de ser del teatro es la palabra, la razón de ser del teatro es la oralidad. Por lo tanto, para nuestro teatro, nuestra razón de ser es el idioma. Imagínate lo que significa. Por supuesto, le hemos puesto sal por aquí, le hemos puesto un poco de pimienta, le hemos puesto alguna salsa y entonces produce lo que nosotros somos y como nosotros lo hacemos, como nosotros lo decimos. Pero el idioma, uno. Dos, todo el teatro del siglo de oro que aún nos embarga, aún nos llena. Vinculado al crecimiento de la ciudad de los años 50 y 60, llegaron a Maracaibo un aluvión de emigrantes españoles, en su mayoría procedentes de Galicia y de las Islas Canarias. La corriente de emigración ha cesado en la actualidad, pero la comunidad española, principalmente la gallega, constituye un sólido grupo perfectamente integrado en la vida local, aunque todos sienten nostalgia, sobre todo, de un clima menos caluroso.
El Centro Gallego de Maracaibo es una de las más importantes y activas hermandades de las 13 que existen en todo el territorio venezolano. El Centro Gallego es un centro social, cultural y recreativo. Social para representar nuestra colonia y nuestra España, las costumbres. Aquí nos reunimos, aquí hacemos grandes romerías, grandes fiestas y todas típicas de españolas. Deportivo, somos unos que tenemos instalaciones, mantenemos un campo de fútbol, digamos, un campo de fútbol completo, incluso con iluminación, en donde realizamos partidos y de noche. Lo fuerte de aquí es el fútbol. Actualmente tenemos una escuela de fútbol para niños de 3 años están aprendiendo fútbol. Y después tenemos todos los deportes, natación, hay mucha afición en natación, hay tenis, pero lo fuerte es fútbol, donde juega un niño de 3 años, tenemos un jugador de super veteranos que tiene 67, 68 años y estamos jugando todos los días. Dale, Jesús, atrás, Eduardo. Bien. Ahí, atrás. Vamos, domina el balón, vamos, llévalo. La historia contemporánea de Maracaibo se escribe con la palabra petróleo, el elemento que significó su transformación súbita de una sociedad agraria en otra de carácter industrial. En 1922 se decretó oficialmente el comienzo de la explotación de las inmensas bolsas de crudo que yacían bajo las aguas del lago de Maracaibo. La ciudad pasó a convertirse en el puerto más importante del país y en el segundo centro urbano e industrial después de Caracas. Un auténtico bosque de plataformas de perforación y extracción de petróleo y de gas conforman las señas de identidad del actual Maracaibo, que tiene en este faraónico puente de casi 9 kilómetros de longitud el símbolo del poder y la riqueza que, como un maná, llovió sobre Venezuela con la explotación del oro negro. El puente de Rafael Urdaneta, la más larga vía de hormigón sobre el agua, une las dos orillas de la boca del lago Maracaibo. Su construcción fue uno de los principales reclamos para que muchos emigrantes españoles eligieran como destino Maracaibo. Este boom del petróleo tuvo un fuerte impacto en la fisonomía urbana de la ciudad, que tuvo que rediseñarse a toda prisa para dar cabida al flujo continuo de personas que atraía la revolución económica. Así, Maracaibo se ha urbanizado tomando como modelo la típica ciudad norteamericana, más pensada para el automóvil que para el transeúnte, sobre todo en un país en el que la gasolina mantenía precios irrisorios. Con su nuevo título de capital industrial de Venezuela y bajo el lema de que lo moderno es lo mejor, Maracaibo acometió su crecimiento en vertical, llenándose de torres y rascacielos capaces de dar cabida al sinnúmero de oficinas de las compañías y empresas petroleras que aquí se establecieron. El resultado de esta modernización acelerada es una sociedad muy dinámica que se ve empujada por una población cercana a los 2 millones de habitantes, de los que casi la mitad está por debajo de los 18 años. Asimismo, es una sociedad de grandes contradicciones y desigualdades en la que conviven grupos privilegiados y altamente cualificados con grandes bolsas de población en el borde de la marginalidad y subsidiarios de una economía sumergida y de subsistencia. Primer mundo y tercer mundo se entremezclan, como simbólicamente lo hacen las sofisticadas explotaciones petroleras con el abigarrado mercado de las pulgas, un fascinante y caótico rastro en el que, apiñados bajo el techo de un gran almacén, cientos de tenderetes ofrecen toda clase de productos, con el ruido ensordecedor de la música y las voces de los vendedores reclamando la atención.
Otro viaje en el tiempo, en medio de la moderna Maracaibo, es el mercado de los guajiros, la población autóctona india que, insertada en la urbe, sigue fiel a sus tradiciones e indiferente a la modernidad. Son facetas de una sociedad a caballo entre mundos con diferente grado de desarrollo. Actualmente tenemos unos desequilibrios muy grandes. Hay una pobreza crítica muy seria y esa pobreza crítica es necesario acabarla, equilibrando las cargas, como se dice. Eso es necesario. Por otro lado, hay necesidad también de hacer una revisión de nuestro sistema educativo, buscar unas nuevas maneras de educar mucho más cercanas a estas realidades que estamos actualmente viviendo. Tras el derrumbe del espejismo de riqueza ilimitada que trajo consigo la revolución del petróleo, Maracaibo, como el resto del país, vive un periodo de transición y ajuste encaminado a establecer unas bases económicas menos vulnerables a las fluctuaciones internacionales de su principal fuente de divisas. La diversificación de su producción, las reformas sociales, la eliminación del fraude y la corrupción generalizadas, la superación de la crisis de valores y la confianza en el futuro del país son algunos de los retos a los que los venezolanos tratan de dar una respuesta.